título de la presentación que voy a hacer hoy es Catálisis heterogénea, una herramienta clave para un futuro más sostenible. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría brevemente introducir quién soy, de dónde vengo y cuál ha sido un poquito mi carrera, ¿no? A ver si me deja pasar. Bueno, pues yo estudié Ciencias Químicas en Madrid, en la Universidad Autónoma, y después, una vez terminé la carrera, me mudé a Valencia y en el Instituto de Tecnología Química realicé los estudios de máster en Química Sostenible y posteriormente de doctorado. Una vez que terminé el doctorado, vine a Japón a hacer los estudios de postdoc y comencé mi andadura en tierras niponas en la Universidad de Kanagawa, en Yokohama. Realicé un segundo postdoc en el Instituto de Tecnología de Tokio y en 2020 me incorporé a la Universidad de Tokio como investigador de proyecto y desde el año pasado como profesor asistente. Pues querría decir, mis temáticas o mi interés, tanto en investigación como en estudios, se podrían clasificar en química, catálisis y aplicaciones ambientales. Bueno, pues con esto quería empezar hablando de la crisis de la ciudad actual. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la actualidad, las ciudades? Pues podemos ver aquí, pues hay un flujo de vehículos elevados, emisiones contaminantes, peligro de accidentes, molestias por ruido, olores. Y si os dijera que esto ya ocurría en las grandes ciudades a mediados del siglo XIX. En 1898, delegados de todas partes del mundo se reunieron en Nueva York en la primera Conferencia Internacional de Urbanismo. Y el gran tema a tratar fue el denominado Crisis del estiércol de caballo de 1894. ¿Qué es esto de la crisis del estiércol de caballo? Pues en 1894 el periódico Times publicó: en 50 años, cada calle de Londres estará cubierta por 3 metros de estiércol de caballo. En Estados Unidos también, un especialista de Nueva York vaticinaba que para 1930 los excrementos de caballo llegarían hasta las ventanas del 3er piso de un edificio de Manhattan. Podéis imaginaros cuán terrible o impactante es este tipo de contaminación. Pero es que no es solamente lo que denominamos el estiércol de caballo el problema, es que a esos caballos hay que alimentarlos. Un caballo urbano consume alrededor de 1,4 toneladas de avena y 2,4 toneladas de heno al año. No solamente lo que hay que llevar para alimentar al caballo, sino los campos de cultivo que hay que utilizar para poder producir todos esos alimentos. Además de la producción del estiércol al día, tenemos que pensar en los litros de orina que producen estos caballos. Todo esto pues, asociado a problemas de olores, insectos, bacterias. Podéis imaginar que no eran nada limpias estas ciudades. Y además hay que unirlo pues, con posibles accidentes que tenían estos tipos de coches tirados por caballos. Porque hay que pensar que estos coches no se utilizaban únicamente para llevar a personas, sino para transportar materiales, para transportar todo tipo de objetos. Y en unas grandes ciudades podéis imaginaros la cantidad de materias primas y productos que hay que transportar. Pues, ¿cuál fue el desarrollo y la búsqueda de solución para este problema? En 1886, Carl Benz patentó el primer automóvil. Y el automóvil se vendía como la gran solución a este problema que generaban ambientalmente el caballo. En 1912 ya había más automóviles que caballos en Nueva York y aquí podéis ver un anuncio de un automóvil como respuesta a pasar de un sistema de transporte digamos, anticuado, molesto, ruidoso, sucio, a el coche a motor. Se presentaba
el automóvil como un aclamado salvador ambiental, que ahora mismo nos podría chocar, ¿no? Y con esto quería, bueno, mostrar un poco, representar que el problema actual de las ciudades fue la solución hace 100 años. Es muy impactante. Bueno, vamos a pensar cuáles son los retos de la química actualmente. Pues la alimentación, es necesario conseguir suficientes alimentos para poder bueno, pues alimentar a la población mundial y a animales. El agua, hacer hincapié a que es necesario tener agua limpia, accesible a todo el mundo, la salud, la energía, ser capaces de poder producir una energía que sea sostenible y limpia y remarcar el cuidado al medio ambiente. Es muy importante no olvidar las consecuencias o los efectos que puede producir todo efecto, toda producción en el medio ambiente y cómo hay que cuidar. En concreto, en el campo de la química es muy importante aplicar los 12 principios de la química sostenible y que podríamos brevemente describir como primero la prevención, la formación de residuos, economía de átomos al llevar a cabo reacciones, intentar utilizar productos químicos intermedios menos tóxicos, buscar productos finales más seguros, reducir el uso de sustancias auxiliares, como pueden ser pues, los disolventes y diferentes compuestos que haya que utilizar en etapas intermedias, intentar reducir el consumo energético, buscar la utilización de materias primas renovables para llevar todos estos tipos de reacciones y procesos, reducir la derivatización necesaria sería pues, incluir etapas intermedias que utilizando otro tipo de compuestos se podrían evitar y serían innecesarias, simplemente buscando una reacción más optimizada. Muy importante el uso de catalizadores, de los cuales voy a hablar a continuación. También es importante diseñar estos productos pensando en el futuro para una posible degradación. Intentar tener tecnologías analíticas de monitorización en tiempo real, lo cual permite reaccionar frente a problemas o agentes tóxicos que se estén produciendo e intentar buscar la minimización de riesgos de accidentes químicos, por supuesto. Bueno, como decía, un tema muy importante para poder aplicar estos principios es el uso de catalizadores. ¿Qué es la catálisis? Pues un catalizador es una sustancia que permite aumentar la velocidad de una reacción química y en esta pequeña gráfica podéis ver pues, la modelización de la energía libre de Gibbs durante el transcurso de una reacción, utilizando una reacción sin catalizador y con catalizador. Y como podéis ver, pues, el uso de un catalizador normalmente lo que proporciona o lo que ocurre es que permite disminuir la energía de activación del reactivo. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos realizar las reacciones utilizando menor energía normalmente y además un catalizador puede mejorar la selectividad al producto deseado. Esto significa que se limita la formación de productos secundarios sin purezas, evitando etapas posteriores de purificación que normalmente consumen bastante energía. Aquí he incluido 4 ejemplos de reacciones catalizadas por catalizadores heterogéneos que son fundamentales en el mundo actual, ¿no? Si queremos pensar cómo la edad, cómo la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado. Y el primero sería el proceso de Haber-Bosch, que consiste en la reacción de nitrógeno e hidrógeno para producir amoníaco. Este amoníaco luego se utiliza para producir fertilizantes y gracias a este proceso la humanidad ha podido alimentarse y crecer y seguir alimentándose. La fabricación del ácido nítrico, que utilizando un catalizador de platino-rodio permite la obtención de amoníaco y oxígeno. La producción de gasolina,
el refino del petróleo ha sido posible gracias al uso de catalizadores ácidos y también basados en metales de transición. Y no solamente esta producción de gasolina, sino una vez que se utiliza la gasolina, pues sabéis, ¿no? En los motores de combustión se puede producir productos de combustión incompleta, que son muy peligrosos y es necesario oxidarlos completamente a CO2, aunque pensemos que el CO2, por supuesto, es un gas contaminante, pero hay productos que son mucho más tóxicos y más peligrosos. Estos catalizadores, convertidores catalíticos, permiten oxidar completamente estos productos a CO2 y también reducir los óxidos de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno utilizando diferentes metales. Bueno, pues con esto os quería presentar un tipo de catalizadores con los que trabajo yo, que son las zeolitas. ¿Qué son las zeolitas? Pues son unos aluminosilicatos cristalinos con canales de tamaños moleculares. Aquí tenéis una representación de 4 diferentes estructuras de zeolitas mostrando pues, los diferentes tamaños de poro, de canales que tienen. Y quería indicar que el zeolita significa piedra que hierve, que es un término acuñado por el mineralista sueco Axel Cronstedt en 1756, porque en un experimento él observó que una zeolita natural, al calentarla, desprendía agua. Y una vez que se enfriaba, ese agua se podía volver a absorber. Y esto también era una prueba de que estos materiales contenían poros con moléculas de agua que se podían absorber y desorber. Bueno, ¿qué significa esto de materiales con canales de tamaño molecular? Bueno, pues si tenemos un conjunto de moléculas de diferente tamaño, cuando las hacemos pasar por una zeolita, podemos separarlas en función de su tamaño. Y esto nos sirve tanto al comenzar una reacción, hablando de reactivos, como hablando de productos. Con estas propiedades que tienen las zeolitas, pues se han utilizado en un montón de procesos. Por ejemplo, en los procesos de absorción-separación, utilizando precisamente la propiedad que acabo de mostrar, pues es posible separar CO2 y metano utilizando una zeolita denominada Rho. Esta zeolita Rho tiene unos canales de tamaño de 3,6 Armstrong, mientras que la molécula de CO2 es de 3,3 y la de metano de 3,8. Significa que la zeolita está entre medias de las dos moléculas, de forma que las moléculas de CO2, que son más pequeñas, permiten difundir a través de los canales del material, mientras que las moléculas de metano se quedan fuera del material. También estas moléculas, estos materiales, debido a su composición química, presentan una serie de cationes intercambiables. ¿Qué significa esto de cationes intercambiables? Pues que hay en la estructura podemos encontrar una serie de cationes que pueden ser intercambiados por otros cationes que se encuentren en disolución. Aquí aparece un esquema de los cationes sodio que se encuentran en la zeolita, son intercambiados por cationes amonio que se encuentran en el medio acuoso. Pues esta aplicación es muy importante, por ejemplo, para su utilización en detergentes, en las que las zeolitas se añaden a estos detergentes para ablandar el agua. Las zeolitas que contienen cationes sodio lo que hacen es intercambiar los cationes calcio del agua y con eso se consigue ablandar el agua y que los tensioactivos pues, sean más solubles y no se queden manchas blancas en la ropa. Pero como os decía, pues las zeolitas, unas grandes aplicaciones de las zeolitas es su utilización como catalizador. Pues como catalizador podemos encontrarlo en un montón de reacciones en realidad y es una de las más importantes aplicaciones de estos materiales. En el refino del petróleo, las zeolitas son fundamentales para poder producir combustibles y productos de interés y además ahora en la utilización de biomasa para producir estos mismos materiales o similares también se están utilizando zeolitas porque es un proceso bastante similar. Y también había puesto el ejemplo, pues lo que es la reducción catalítica selectiva, que este es el típico catalizador que está en los automóviles y que es el que comentaba que permite la reducción de óxidos de nitrógeno que son tan peligrosos para la salud, utilizando una zeolita
que tiene depositada cationes hierro o cationes cobre, se puede llevar a cabo la reducción para obtener nitrógeno y, digamos, aire limpio. Bueno, pues hasta ahora, digamos que generalmente las reacciones químicas llevaban esta estructura lineal en la que los recursos eran convertidos en productos y los productos acababan su vida siendo residuos. Y la idea es, en la actualidad, pues, ir hacia una economía circular en la que esos residuos puedan convertirse en reactivos, en recursos para generar nuevos productos. Y en este aspecto me gustaría centrarme en esta reacción, que se centra en la utilización de CO2, un gas contaminante, como precursor, como producto de partida, para poder preparar, obtener metanol, hidrocarburos, y con eso poder volver a obtener combustibles, cerrando el círculo, o otros productos de interés industrial, como pueden ser disolventes, polímeros y demás. Pues me gustaría centrarme sobre todo en esta reacción porque hemos estado trabajando en dos proyectos que están enfocados en este ciclo, intentar cerrar este ciclo. Pues el primer proyecto que quería contaros, así introduciros brevemente, es este proceso químico de fotosíntesis artificial, en el que a partir de hidrógeno obtenido del agua y CO2, la idea es obtener metanol, y luego, mediante la reacción de metanol-alefinas, obtener hidrocarburos que pueden ser utilizados como piezas bloque para preparar otro tipo de compuestos. Este proyecto comentaba que comienza con la obtención del hidrógeno a partir del agua. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de la fuente de la que saquemos el hidrógeno o el proceso que se utilice para preparar el hidrógeno, podemos obtener diferentes diferentes tipos de metanol, que han sido divididos en metanol marrón, metanol gris, metanol azul, metanol verde y metanol, dependiendo de si la producción de este hidrógeno es más o menos sostenible. Y digamos que la fuente más sostenible para obtenerlo es este proceso, que sería obtener hidrógeno a partir de la hidrólisis del agua, utilizando como fuente de energía la luz. Digamos que este sería el proceso más sostenible, más verde para obtener el hidrógeno. Y en este proyecto, pues lo que buscábamos era precisamente utilizar este tipo de hidrógeno, empezar con esta reacción que fue llevada a cabo no en nuestro laboratorio, sino con otro grupo. Y nosotros, en concreto, nuestro laboratorio estaba centrado en la segunda parte, en la obtención de hidrocarburos a partir de metanol. ¿Por qué es importante esto para este tipo de catalizadores? Pues porque, como os comentaba, las zeolitas tienen diferentes tamaños de canales. Y dependiendo de la elección de esta zeolita, pues somos capaces de controlar la selectividad de la olefina que vamos a obtener. Entonces, en ese aspecto, las zeolitas jugaban un papel fundamental a la hora de obtener los productos de interés a partir de metanol. Y como os decía, pues este proyecto en realidad es una gran colaboración entre varias universidades japonesas y varias empresas japonesas. Es un proyecto nacional japonés. Y el segundo proyecto que quería introduciros, brevemente mostraros, es este proyecto denominado LORELIN. Aquí lo que buscamos es llevar a cabo la conversión de CO2 a metanol, utilizando también hidrógeno. Y para llevar a cabo esta reducción, lo novedoso del proyecto es que se utilizan reactores que se llevan a cabo con diferentes tecnologías. Entonces, en lugar de activar esta reacción por tratamiento térmico, lo que vamos a hacer es activarlo por microondas, plasma o inducción magnética. En este proyecto nos estamos centrados más en la primera parte. Una vez que ya tenemos el hidrógeno y el CO2, el dióxido de carbono, la idea es llevar a cabo esa reducción para obtener metanol.
utilizando, como os decía, pues estas digamos, nuevas fuentes de energía o fuentes de energía no convencionales. Y nuestro papel fundamental es la preparación de los catalizadores con las especies activas, tanto para la reacción como para cada uno de los reactores que exige tener bueno, centros, especies que puedan reaccionar frente a a esas fuentes de energía no convencionales, ¿no? Por ejemplo, pues si vamos a utilizar un reactor de inducción magnética, necesitamos que los catalizadores contengan productos magnéticos para poder activar ese material. Y eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Este proyecto también es una colaboración, en este caso es internacional, entre Japón y Europa, en la que participan varias instituciones, tanto japonesas como europeas. Y bueno, pues me gustaría finalizar haciendo un breve resumen del mensaje para llevar a casa, vamos a ver. Y es que la química es una ciencia que no para de evolucionar para solucionar problemas. Muchos de los problemas actuales, como he mostrado, fueron la solución en el pasado. Por eso es tan importante continuar investigando y desarrollando nuevos productos y desarrollando nuevos procesos que permitan avanzar poco a poco en nuestra sociedad, porque los grandes saltos son normalmente bastante arriesgados y suelen conllevar más problemas asociados, por lo que hay que ir paso a paso desarrollando y mejorando en búsqueda de un futuro más sostenible y mucho más favorable para todos, ¿no? Los principios de la química sostenible, que son fundamentales para pensar en este futuro, nos ayudan a mejorar los procesos desde un punto de vista tanto económico como ambiental. Y los catalizadores han jugado un papel fundamental en el desarrollo industrial y seguirán siendo, de hecho, unos actores claves en este tipo de materiales, en este tipo de procesos. Y las zeolitas son unos catalizadores muy versátiles que pueden ser utilizados en muchos procesos de diferente tipología y que no paran de obtenerse nuevos materiales, de hecho, nuevas estructuras. Actualmente hay más de 250 estructuras diferentes aprobadas por la Asociación Internacional de Zeolitas, pero hay más que están publicadas, que aún no han sido, digamos, aprobadas completamente por la Comisión de Estructura, pero no paran de aparecer nuevos artículos en los que se obtienen nuevas zeolitas con propiedades digamos, más optimizadas o propiedades diferentes tamaños de canales, diferentes tipos de accesibilidad, lo cual es muy motivador, ¿no? Nada, finalmente, pues me gustaría agradecer a todas las instituciones que hacen posible llevar a cabo este tipo de, bueno, pues esta investigación y finalmente a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.